Y yo he trabajado, esto también como parte de mi experiencia personal, yo he trabajado en medios de comunicación desde los 16 17 años y he trabajado en medios de comunicación de todo tipo, medios de comunicación privados, muy comerciales, medios de comunicación no tan conocidos, un poquito más apartados del ruido, medios de comunicación pública, medios de comunicación municipales, provinciales, nacionales, medios de comunicación deportivos, etcétera. Yo he trabajado en, quisiera decir, unas 18 radios por lo menos. Y esas experiencias, pues me han dejado muchas anécdotas y yo, la verdad, tengo la seguridad que en este país el empresariado comunicacional principalmente, que es de lo que estamos más o menos queriendo hablar, tiene tiene una visión evidentemente empresarial para empezar, pero también tiene una visión comercial a conveniencia. Ellos creen que, por ejemplo, si es que en un gobierno tal, pues no les está yendo bien, pues no les conviene hablar de ese gobierno de una forma positiva. Entonces se convierten en opositores. Esa visión comercial a conveniencia no es igual a la visión empresarial. La visión empresarial es un poco más global, ¿no? Alcanza más. Es como que cuando ellos sienten que el país tiene las condiciones para crecer, las reglas claras, los impuestos, las leyes, hay un marco, ¿no es cierto?, donde nos podemos desenvolver y podemos actuar, pues más o menos se sostienen, no van a tomar posiciones muy radicales y podrían estar más tranquilos. Pero hay una tercera visión que es la actual. La visión actual de estos 7 años y medio, que ya van a ser 8 en mayo, perdón, todavía arrastro un poquito de tos de la última gripe. Esta última visión es muy extraña. Yo no la termino de entender, pero quiero creer que se trata ya de una especie de tosudez. ¿En qué sentido? Nos gobernó Lenin Moreno, nos gobernó Guillermo Lazo y ahora Daniel Noboa en estos 7 años y medio, y lo que hay de denominador común es que el país ha retrocedido en tantos aspectos. Es incontable la cantidad de indicadores, de tasas, de promedios, de prácticamente donde revises hay un retroceso. Pero ellos, desde sus medios de comunicación, quieren continuar en la línea de seguir asustando a los ecuatorianos, ¿no? Con el cuco de el presidente Correa o el socialismo del siglo XXI o el retorno de la Revolución Ciudadana. Entonces, yo quiero creer que lo que ellos esperan o tal vez anhelan es un gobierno de derecha que no sea tan malo, que no sea muy bueno tampoco, pero que no sea tan malo. Entonces están jugando sus cartas, están esperando el momento para quizás dejar de asustarnos con el regreso de la corriente innombrable y tal vez empezar a apoyar a cierta agrupación política o en este caso, por ejemplo, como la actual del presidente, que es más que una agrupación política, viene siendo un consorcio de negocios. Entonces, este empresario comunicacional es impresionante cómo tiene tantas caras, cómo no solo se vende al mejor postor, porque finalmente, por ejemplo, un futbolista que quiere ir a jugar en el exterior, seguramente se va a dejar llevar en la mayoría de los casos, entiendo yo, sería lo lógico por la mejor oferta. Entonces, estos empresarios de la comunicación están, además de vendidos a lo comercial, están vendidos ideológicamente, porque yo creo que
La discusión en el Ecuador también debería girar en torno a, a lo siguiente. Está bien, a mí no me gusta las formas del presidente Correa, o yo no estaba de acuerdo en su manera de dirigir los enlaces ciudadanos de los sábados, donde hablaba demasiado, donde se metía con todo el mundo, donde insultaba, decían muchos, ¿no? Que sí de vez en cuando se le iba algún término que podía resultar ofensivo para alguien. Ok, eso no les gustaba. Eh, ¿Qué más no les gustaba? No les gustaba que la libertad de expresión estaba comprometida, ¿no? En el año 2007 al 2017, la libertad de expresión comprometida. Hoy no. Hoy hay periodistas que tienen que irse a vivir a otro país porque tienen amenazas de muerte. Hoy tienes periodistas que les revocan sus visas y tienen que irse a vivir a México. Hoy tienes periodistas que... Entonces, ¿qué libertad de expresión es la que antes te molestaba tanto que no había? Y cuál es la libertad de expresión actual que defiendes? Entonces, yo siempre me he preguntado si estos empresarios de la comunicación, y esto se extiende a otras áreas, ¿no? Empresarios en general, industriales, gente de dinero, gente acomodada, magnates, etcétera, esta clase media alta para arriba en el Ecuador, que, que le tiene miedo a vivir como vivimos durante el primero y el segundo mandato. Oficialmente fueron tres de Rafael Correa. Entonces, yo veo los índices de pobreza, de desigualdad, de empleo, de seguridad, de salud pública, de... Es que, como lo dije antes, nómbrame uno que seguro hay un dato interesante. Lucha antidrogas, este, sembríos ilícitos, telecomunicaciones. Bueno, es que es muy amplio. Entonces, yo no creo que es ni siquiera, ya lo mencioné, ideológico. No, no es ideológico. No es tampoco un asunto de conveniencia, porque a veces ellos están mal. Hoy en día el Ecuador, por ejemplo, entre tantos problemas que tiene con la gente endeudada, sin circulante, no hay ventas, el empleo está a la baja, las empresas están sufriendo, las empresas. Olvidémonos del empresario, ¿no? La, la la empresa como tal no está atravesando un buen momento. Entonces, en esa lógica, estos empresarios niegan la realidad, que fue comparar, y es que es tan fácil para un ecuatoriano que tiene 25, 30, 40 años, es tan fácil comparar esos 10 años de Correa con los 7 años de neoliberalismo, fondo monetarista, austericidio que nos han hecho vivir estos presidentes y no hay punto de comparación. Para cualquier cosa, no, no solo para salir a la calle y no ser parte de, por coincidencia, de una balacera. No, no, hablemos de temas más profundos quizás y no tan, digamos, simples como salir a la calle. Pero fueron épocas donde había un norte, había un plan, sabías que el gobierno estaba trabajando para mejorar las condiciones, pero no solo estaba trabajando para mejorar las condiciones, porque eso suena bonito en el discurso, sino que además enfrentaba los problemas, los enfrentaba con organización. Este gobierno actual, estos 14 meses, si no me equivoco, ya son 14, de Daniel Noboa, es un gobierno completamente electorero, reactivo, basado en destellos y en golpes de efecto. Es como si su plan de gobierno diría, voy a actuar con un golpe de efecto por cada problema que aparezca. Entonces, es como que quisiera combatir las carencias, como si quisiera mejorar las condiciones a punta de chispazos. Y para eso voy a dar un ejemplo. El caso becas. Hace poco
presentaron con bombos y platillos un programa de becas donde iban a llevar a las universidades más prestigiosas del mundo a un montón de muchachos y, y- y también a mujeres y hablaron incluso de un empleo juvenil. Y todos estos programas uno dice, qué maravilla, por fin están trabajando, qué organización. Resulta que si uno revisa, busca, digamos, en dónde está asentada esta oferta o esta, ya no eran ni ofertas, eran supuestas realidades. Ellos las presentaban como resultados más que como una expectativa de futuro. Entonces, presentaban estos supuestos resultados y después uno investigaba y no existían. No existían tales becas, no existe tal plan de $400, al menos no en una web oficial, porque estaban alojados en una página que terminaba con .com. Entonces, si era un plan de gobierno, ¿por qué no está en una página oficial al menos de Internet? Entonces, hoy en día nos gobierna y el Ecuador todavía no se ha dado cuenta. Hoy en día nos gobierna una suerte de mercadeo estético de vídeos muy entretenidos, simpáticos, cortos y con muchísima presencia visual, ¿no? Es como los colores y todas esas reglas que hoy los de las redes sociales nos aseguran que son la clave de la viralización. Entonces, es un gobierno increíble, increíble, que mintió para llegar al poder, que en el poder no ha hecho más que mentir, porque si mientes en campaña, ofertando una serie de toma de decisiones o una serie de detalles, de argumentos, de programas, de lo que sea, y no cumples, evidentemente también nos estás mintiendo en el poder. Entonces mintieron en campaña para seguir mintiendo en el poder, y claro, las encuestas todavía le dan 30 puntos de intención de voto. Y hay muchos medios cómplices. Sigue en el país existiendo una serie de medios de comunicación que nos quiere vender, que nos quiere prácticamente atar a estos gobernantes, vendiéndonos estas ideas como si no fueran mentiras. Entonces, estamos aislados de la realidad y, y es igual que en el lawfare, ¿no? El lawfare, yo al comienzo pensaba que se trataba de la persecución de políticos con el sistema judicial en mano. Bien, suena feo. Por supuesto, se arruinó familias, se persiguió a gente que era y a gente que no era, eh, se manipularon elecciones, etcétera, y etcétera, etcétera, con el tema del lawfare. Pero el lawfare tiene un ingrediente esencial que no hubiera sido igual el lawfare sin ese ingrediente que es la prensa, los medios de comunicación, que le han dado tribuna a personajes nefastos, a gente que ni siquiera sabemos cómo llegó ahí, por qué llegó ahí, con quién pactó. Y para eso voy a dar un ejemplo. La fiscal general de la Nación hoy, 23 de enero del 2025, reaparece en la escena pública del Ecuador, asistiendo a la asamblea para supuestamente presentar un informe de labores. Una fiscal que todos sabemos, todos nos hemos dado cuenta, tiene un sesgo increíble donde investiga lo que es conveniente para sus intereses o para los intereses del mandatario de turno y no investiga lo que no es conveniente investigar. Pero no solo eso, sino que además te suelta información de ciertos casos hasta cierto punto. Se guarda el grueso muchas veces de casos gravísimos porque no conviene en este momento, pero me conviene a 2 semanas de
el inicio de las elecciones, reaparecer después de haber dado a luz a un hijo en otro país y venir a dar un informe de labores. Y yo estoy seguro, estoy convencido que esta aparición, sí, el informe de labores es la excusa, pero yo sé que esta fiscalía, encabezada por esta señora, y esto lo digo aquí en el enlace latinoamericano europeo, con vergüenza de ser ecuatoriano, suena fuerte lo que estoy diciendo, pero en este sentido sí tengo vergüenza de ser ecuatoriano. Esta señora reaparece hoy para ser parte activa y seguramente decisiva en este proceso electoral. Hay actores que no lo dicen abiertamente, otros son quizás más directos, pero hay un temor generalizado de que estas elecciones no sean transparentes. Los motivos sobran. Hay un saco lleno de motivos para pensar que no se va a respetar la voluntad popular el 9 de febrero. Pero la llegada de esta señora hoy simplemente abona a esa inseguridad, porque llega el 23 de enero, a 16 días de la elección, y seguramente van a empezar a salir nuevas denuncias, seguramente algún caso gigante va a explotar. Y como ya nos ha pasado en ediciones anteriores, van a buscar manipular la elección, como hicieron con el Ejército de Liberación Nacional y Andrés Arauz, con un video falso. Hasta trajeron al fiscal Barbosa de Colombia, como hicieron con tantos otros personajes de la RC5 principalmente, porque son los que sacan más votos, ¿no? Seguramente si Leonidas Issa fuera el candidato favorito de los ecuatorianos, me imagino que las denuncias caerían en él, pero no, es sobre la RC5 y créanme que yo, si bien a veces cuando hago los programas estoy más optimista y trato de no ser muy negativo, lucho contra mi negativismo cada día. No tengo mucha fe, no tengo mucha fe en este proceso actual, creo que está amarrado, creo que está asegurado. ¿Y por qué creo eso? Por muchas cosas, pero principalmente por cierta displicencia del presidente de la República al hacer su campaña, al tomar sus decisiones, al emitir sus decretos, al decidir ignorar el Código de la Democracia. Hay, hay ciertos eventos alrededor de la candidatura presidencial que me hacen pensar que tiene a los organismos de control completamente cooptados. No, no confío ni en la Corte Constitucional, peor en el Tribunal Contencioso Electoral, en el CNE tampoco y en la Fiscalía mucho menos. Entonces, creo que nos va a tocar esperar 4 años más. Espero que sobrevivamos y la verdad es que no tengo ninguna esperanza de que en este país, porque además, y a propósito, ya para cerrar, quiero mencionar algo respecto del mismo tema para el que me han invitado a hablar, y es que estas denuncias que van a aparecer en fiscalía, estoy seguro, se han tardado, pero todavía estamos a tiempo, 15 días faltan. Estas denuncias, estos casos escandalosos con logotipos y con presencia en redes sociales, como una fiscalía seria de cualquier país civilizado haría, ¿no? Escandalizar a la gente con los casos de corrupción o con las denuncias, ¿no? Eso hace una fiscalía en Europa, me imagino, en cualquiera de los países en los que ustedes se encuentran, ¿no? Así funcionan las fiscalías en el mundo civilizado, ¿no? Lógicamente. Entonces, cuando la fiscalía explote estos casos, lo va a hacer, obviamente, con sus coristas principales, que son radios de Guayaquil, radios de Quito, canales de televisión nacionales y, por supuesto, también los periódicos. Entonces, ante eso, yo sospecho que no hay futuro, porque la prensa va a estar ahí
para hacerse eco de estas denuncias. Y tal vez sean de los dos lados, pero no hay igualdad de condiciones. Entonces, es difícil, es difícil. La gente, como decía al comienzo, el votante desinformado, que lamentablemente es la mayoría, hablamos de al menos 9 de cada 10, para ser generoso, no se va a molestar en contrastar nada, no se va a molestar en revisar si lo que le están diciendo es verdad, porque su criterio está generado por lo que escucha en el noticiero de las 8 en el canal 8. Entonces, en ese sentido, lamentablemente en este país, de una forma comercial, empresarial, a conveniencia y también mafiosa, ¿no? Y también mafiosa, porque también hay que, creo yo, denunciar que desde Miami y hoy en día, en términos ya más globales, nuestro presidente se quiere colar por obvias razones y porque le asiste el derecho, ¿no? Es el hijo de la mayor fortuna del Ecuador, entonces él se quiere colar en el cambio de mando del presidente de Estados Unidos, paga lo que tenga que pagar para estar ahí, así haya sido poco, así haya sido mucho, para él seguramente no significó tanto, pero la presencia del presidente el otro día en la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos no es ninguna coincidencia, es parte Novoa me refiero, es parte de una clase económica mundial. Están levantando la mano, eso significa que me tengo que callar. No, Ayer, no. continúan. Alguien que quiere entrar. No, ya estaba por acabar, solo quería decir eso, que también somos parte de un plan más grande, más corporativista global, donde seguramente aquí el Ecuador es visto como lo que es, ¿no? Somos una buena fuente de cacao fino de aroma, petróleo, minería, hoy en día el cobre y, y algunas otras cosas más, como quizás las flores y el camarón. Y eso es lo que ellos ven en el Ecuador como interesante, ¿no? El negocio, geopolíticamente, además, como les abrimos las puertas, ya tienen sus aviones en Galápagos, en Guayaquil, en Manta, y hoy los Estados Unidos juegan un papel importantísimo en lo que respecta a nuestro futuro. Y una señora me decía el otro día, ¿cómo puedes hablar de Estados Unidos? Hay que hablar de los problemas del Ecuador. Le digo, señora, pero Estados Unidos no puede estar más metido en Ecuador. Yo personalmente no tengo la data exacta, pero hay algún historiador muy, muy letrado decía el otro día que él no recuerda una injerencia estadounidense en el Ecuador como la de hoy, pero jamás en la historia. Jamás. Están metidos en nuestras Fuerzas Armadas, tienen nuestros soldados uniformes con la bandera de Estados Unidos. No nos han dicho que tienen bases militares, pero tienen sus aviones parqueados en al menos 3 puntos claves de nuestra geografía que acabo de mencionar. Acuerdos en el tema de seguridad que les dan impunidad, cometan el crimen que cometan. Esos los firmó Lazo y después Novoa los confirmó. Y no solo es eso, es el Fondo Monetario, es la dependencia económica, es tener reservas internacionales antes que solucionar nuestros problemas internos, es la falta de humanidad de esta clase de gobiernos donde importa el dinero. El dinero es lo más importante. El dinero de los negocios, de estos grupos económicos, es lo único importante. Para eso gobiernan, para ellos, para su dinero. Y, y ese modelo hoy en el mundo tiene este, sus bases en Washington desde anteayer. Tiene su modelo, bueno, desde siempre, ¿no? Pero Trump en la posesión se rodeó de los nuevos
dueños del mundo, de esta gente que sin salir de su oficinita en seguramente en algún lugar de Los Ángeles, nos dominan, nos dominan. Imagínense el dueño de Facebook, por ejemplo. Yo entiendo que este canal debe transmitir en Facebook, pero imagínense el dueño de Facebook, el señor Zuckerberg. Domina el mundo y trajo a los cuatro o cinco magnates de la comunicación, como le dice el ex ministro de Economía de Grecia, los tecnofeudalistas de estos. Y que esos son, y es que esos son. Entonces Daniel quiere ser parte de eso, quiere ser parte de eso. Hay un episodio en el discurso de Trump cuando menciona a los migrantes y les amenaza y les dice que los va a atrapar y que va a ir tras de ellos y que los va a sacar de Estados Unidos. Daniel Noboa aplaude. En ese momento Daniel Noboa empieza a aplaudir. Daniel Noboa, que nació en Estados Unidos, pero que sus hijos debían nacer en Ecuador, pero él los hizo nacer en Estados Unidos. Y a Trump no le interesa Ecuador. No le interesa Ecuador como nación, no le interesa la ecuatorianidad, no le interesa nuestra identidad, no le interesa nuestro nacionalismo, no le interesa el Yaguarlocro, no le interesa los Andes, no le interesa Ecuador, le interesa quizás lo mencionado antes, ¿no? Le interesa geopolíticamente como un punto estratégico, le interesa todo el dinero que nos pueda sacar, especialmente en las minas y el petróleo. Y nada más, y nada más. Y hoy somos parte de ese círculo maligno que, como les decía antes, la prensa desde Miami inocula estos mensajes que replican los medios de comunicación. Y claro, estamos adormecidos, ¿no? Estamos adormecidos. Seguimos eligiendo a la gente que nos esclaviza con este nuevo feudalismo. Yo no sé cuánto faltará para que Daniel Noboa, o tal vez ya sucedió y no sabemos, compre acciones de Facebook. Sí, es probable que las tenga, pero fuera de eso, creo que sí vivimos en un estado, y eso sí lo he tratado de entender con psicólogos, con antropólogos, con historiadores, con todo tipo de profesionales, porque no llego a entender, no llego a entender. ¿Por qué el ecuatoriano no se da cuenta que cuando elige a estos presidentes, como Lazo, como Noboa, se está perjudicando, se está haciendo daño a sí mismo? Hay un bonito libro que todavía no lo logro leer todo, pero porque no está en español, es de un autor de Brasil, donde habla de el efecto del guasón, el Joker. Y claro, el Joker está humillado. No sé si vieron la película o conocen al personaje. El Joker es un personaje que es como un paria, es un tipo que desequilibrado, que no puede acceder a servicios básicos de calidad, que vive en un tugurio, que no prácticamente no es vida lo que le toca vivir. Y este Joker, en este afán como de aspirar a más, decide en su no solo desconocimiento, falta de cultura política y etcétera, sino también en su desequilibrio, decide hacer presidente a alguien que tanto daño le hace, le ha hecho y le seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Y la televisión es cómplice. Lamentablemente la televisión sigue vigente, la televisión se reinventó, la televisión está en YouTube, la televisión está en Facebook, la televisión saca sus beats en TikTok y en Twitter y no se ha ido y no se irá. Y es cómplice, es cómplice. La prensa, no tenemos una buena prensa y sin duda ellos deben estar pensando lo mismo de los que estamos del otro lado, ¿no? Hay una pelea ahí también famosa y ahora sí acabo con esto, ya creo que estoy hablando una hora, ¿no? Hay una pelea famosa entre dos
comunicadores. El uno trabaja para un medio público que tiene una tendencia más de izquierda y el otro trabaja para un medio de derecha que tiene mucho dinero y que obviamente es de carácter privado y entre ellos se decían prácticamente lo mismo. El ataque era prácticamente el mismo, ¿no? Se decían, tú eres un vocero, un operador con micrófono de la mafia. Entonces, los dos terminaban siendo lo mismo, en en el un lado del espectro y en el otro lado del espectro. Disculparán cualquier cosita, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación del conversatorio. Recordamos que estamos conversando con Quique Vivanco sobre democracia, herida de muerte por la mala prensa. Y recordando esto, digamos, esa mala prensa está muy activa hoy en día. Vemos cómo trata los temas, cómo trata de posicionar ciertos temas y ocultar otros, como usted lo refería también. Eh, ¿qué piensas tú de que haya, por ejemplo, que haya prensa comunitaria que no se implementó, aunque esté en la Constitución, que no llega a tener ese 33 o 34% que dice la Constitución, pero que debería ocupar, y que hasta ahora no se hace realidad? ¿Qué nos puede decir sobre ese tipo de prensa que nos hace falta y sobre el exceso de prensa, digamos, de estos monopolios o de estos grupos pequeñitos que controlan el mensaje político y comercial aquí en el país? Aquí hay, Jimmy, un espectro radioeléctrico que lamentablemente y tristemente se ha ocupado como herramienta electoral. Voy a desarrollar un poquito. El concurso de frecuencias, por ejemplo, cuando algún gobierno lo anuncia, ¿no? Con bombos y platillos, vamos a abrir el concurso de frecuencias, quiere una radio, venga, el Estado se la da. Estos concursos de frecuencia, desde hace años, nunca se llevan a cabo. No terminan llevándose a cabo. En muchos de los casos, alguna vez se llevaron a cabo. Y en esta ocasión en particular, en el año 2024-25, se, se anunció el concurso de frecuencias. Y yo estoy convencido que hoy en día el concurso de frecuencias no es más que una herramienta electoral para presionar a los medios de comunicación, a los dueños de los medios hegemónicos principalmente y de los otros también, y decirles, a ver, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Te renuevo la frecuencia o no te la renuevo? Tú dime. Entonces, sí, es un juguete para extorsionar. En eso se ha convertido nuestro espectro radioeléctrico, lamentablemente. Entonces, para contestar tu pregunta, Jimmy, si es que este espectro radioeléctrico ni siquiera llega a los concursos porque lo utilizan para el chantaje, ¿qué esperanza pueden tener los medios que tú acabas de mencionar del 33%, los comunitarios? Ninguna, ninguna, no, para allá no va a llegar, para allá no va a llegar porque estamos ocupados utilizándolo en las grandes ciudades para amedrentar familias que por décadas han vivido de la pauta que les entra a sus medios de comunicación, a sus radios. Bien, ahora tenemos una pregunta desde Suecia. Por favor, Edmundo, tu micrófono. Sí, gracias, Enrique. A ver, iniciamos. Quería comentar de que acá en Suecia tenemos una constitución de hace más o menos 200 años, donde se considera, digamos, la libertad de expresión y la libertad de escritura. Por lo que eh, a estas alturas, el periodista que miente, hay una organización del Estado que controla lo que se escribe y lo que se dice en los canales de televisión. Por lo que es raro, digamos, de que un periodista se lance con mentiras directas,
de la forma que se hace en Ecuador y en Latinoamérica también, ¿no? Muchas veces, digamos, ahí va las mentiras de que eres dueño de viviendas o como le decían a Correa también en Bélgica. Y eso es sancionado. El mismo periódico se cuida, ¿no? Ahora, eso no significa de que a la vez, desde que eres niñito, aprendes a conducirte según la ideología, digamos, del Estado. Desde niño tú aprendes, digamos, que es libertad de expresión, tú puedes decir lo que quieras, entre comillas, pero entras en un sistema de alineamiento ideológico. Es decir, ideología sí hay, depende de la clase de que, considero así, depende de la clase de que está gobernando en ese país. Entonces, cuando tú pasas la universidad y ya has pasado por todo ese sistema, digamos, de medios, de escuela, de colegio, donde aprendes a conducirte, cuando llegas a solicitar un trabajo en una prensa, la prensa, el dueño de la prensa se espera de que tú opines igual que ellos. Es decir, si tú opinas lo contrario, no obtienes puesto de trabajo. No llegas muy largo si llegas con otras opiniones, ¿verdad? Eso lo que hace que nosotros en nuestros países no reaccionamos, digamos, a que ese, ese tema de que de niños nosotros entramos para cortarlo. Los Estados Unidos, el, el, el sistema, digamos, todo el Hollywood está concentrado en agarrar nuestros pensamientos. Todo el mundo, toda la gente que tiene dinero o prensa individualmente o como consorcio, trata de comprar la prensa, los periódicos de sus países, incluso internacionales. La France Press, la Reuters, condiciona nuestro pensamiento directamente. Y de ahí va directa, digamos, como respuesta a lo que sucede en nuestros países, ¿verdad? Claro, en nuestro país es un tanto más corrupto. Yo no sé, digamos, si estamos casi en la misma línea contigo, Enrique, o piensas un tanto diferente. Sí, por supuesto. Hay una suerte como de corrupción mental, ¿no? En el mundo. Porque si yo educo a mi hijo, ¿qué es lo que le voy a enseñar? A decir la verdad. Quiero que aprenda muchas cosas, sí, que cante, que dibuje, lo que quiera, pero quiero que diga la verdad. La verdad es un principio humano que creo que lo que más debería tener en sí mismo es responsabilidad. Responsabilidad. Sí, tenemos... Tu micrófono está apagado, Quique. ay, 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 yo me lo apagué o me lo apaga, o ya quieren que me calle. Yo me lo No, apagué, se creo. apagó. Ah, mentira. No, estaba diciendo así de la verdad, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Aquí le explicas a alguien, por ejemplo, que del 2007 al 2017 vivíamos bien, porque mira, hay un registro de 5 muertes por cada 100.000 habitantes, que en el gobierno de Lazo llegamos a 45 y ahora con Novoa estamos casi en 40 y no hay comparación. Ah, es que pactaron con el narco. Entonces, cuando uno les pregunta, ¿puedes decirme a qué te refieres con pactaron con el narco? ¿Tienes una foto, una prueba, un documento, un estudio, una, una validación, una, algo? No, no tienen, no tienen. Entonces, otro gran ejemplo de la deshonestidad intelectual
que hablaba un poco el mundo. Es el caso este de la Pax Narca, ¿no? Recién salió un muchacho, pobrecito, ocupado por la, por los grupos de poder económicos en el Ecuador, a decir que en el gobierno de Correa hay 7.000 muertes que no tienen explicación y que esa gente desapareció y que Correa no y ocultó las muertes y que por eso era la paz que nos vendieron, ¿no es cierto? Que se murieron 7.000 personas que no hay el registro de los casos y taparon. Entonces yo, la verdad, pierdo la fe en la humanidad cuando salen personajes como el muchacho en cuestión que no voy a nombrar y, y alteran la realidad. Entonces por ahí salió un migrante ecuatoriano que vive en Barcelona, un amigo mío, y me dijo, Quique, yo quiero hablar de este tema en la radio, invítame. Le invité. Y cuando le digo, hablemos, ¿qué tienes para decir? Él decía principalmente, que me pareció el argumento más increíble, para ocultar 7.000 muertes, tienes que tener un pacto con forenses, la morgue, la policía, los militares, los cementerios, los familiares, los deudos, las viudas, los huérfanos. Es una cosa increíble, increíble. Y estos personajes deshonestos lo que hacen es lanzar estas bombas lacrimógenas a quien le caiga y las dejan ahí circulando en los medios de comunicación para que, obviamente, muchos de nosotros no educados políticamente, las repliquemos en las peluquerías, en la fila del banco y en el taxi. Y así, pues continúa la telenovela de en el correísmo se pactó con los narcos y se escondió 7.000 muertos. En esos 10 años, 7.000 personas más de las que nos dijeron que se habían muerto, se murieron paralelamente y todos fuimos cómplices de ocultarlas. Es, ya no sé si deshonestidad intelectual es una terminología apropiada. Creo que habría que ser un poquito más duros, pero veo que todos son gente muy seria y muy formal y no quiero sonar muy vulgar. Una última pregunta para terminar. María Calle de Italia, por favor. Hola, buenas noches. Gracias por estar en nuestro espacio. Bueno, nosotros aquí como él son 4 años que llevamos adelante voluntariamente este proyecto y un tema fuerte que usted ya un poco lo estaba tocando era el tema de la posverdad, en el sentido que estamos en la era de la posverdad, de la realidad creada. Pero ¿usted cree que no es que estamos también en Ecuador superando la posverdad? Tuvimos el año pasado, al inicio del año, el hecho de que prácticamente, si no me equivoco, fue el 6 de enero, la toma de la televisión, de esta televisión, y prácticamente eh, nos vendieron porque justo nosotros estábamos acá en este espacio y lo comunicamos de que había sido asaltada esta televisión. Sucesivamente salieron distintos argumentos que esto fue solo otro, otra realidad creada en modo tal de que ellos pudieran activar prácticamente el estado de guerra que han activado en las zonas donde habría mayor peligro en el país. Ahora, no es que estamos superando hasta la posverdad en Ecuador, porque a veces uno trata de tener los pies en la tierra, de ser concreto y de ver claro, como usted respondió a 7.000 muertos, ¿dónde están los viudos? ¿Dónde está todo el acaparataje para que puedan esconderlo? Imagínese esto. Más que todo porque estando en Europa, la credibilidad del país, de hecho, ya la estábamos perdiendo con el asesinato de Villavicencio durante las elecciones. Ya salieron artículos que de hecho ahorita lo estaba releyendo aquí en Italia, donde decían que el presidente había perdido el control del Estado. Esta ¿verdad? No es que nosotros estamos ya en una nueva etapa o todavía hay otro modo más profundo donde caer. Ay, ojalá que no, pero siempre se puede caer más bajo. Eh, Repiten algunos por ahí. Yo tengo la esperanza
de que ya caímos lo suficientemente. ¿Puedo compartir pantalla? Confirmen. Solo voy a poner un... Sí, es algo así sencillo. Veamos si soy capaz. ¿Han visto que hay gente Sí, bien sí, sí inútil para puedes. esto? Ah, ya. Entonces, espérate. Safari Unknown, ¿será este? Ahí, tal vez. Ah, es que Zoom no me permite. Ya, ya. Voy a ver si intento con Zoom y si no, bueno, ya no pasa nada. Aquí, grabación de pantalla. ¿Por qué? A ver, espérate, pongo el código. ¿Por qué? Porque me pareció, no, me quiere que cierre y abra Zoom. No, ahí queda. Pero les puedo pasar por interno. Aquí hay un chat, ¿no? Ah, sí, aquí hay un chat. Les puedo pasar por el Sí, chat. Ya, porque espérate la entonces. computadora tampoco. Aquí Sí va. podría normalmente compartir pantalla Sí si tiene podría, ahí un ¿no? botón en medio, por lo general verde. Sí, la verdad es que soy medio inútil. Lo veo al botón. Ah, mira, mira. Ahora sí me ha dejado. Ya. ¿Ahí se ve o no? Sí, lo vemos. Ya, ese Mm, cuadro, este de aquí. sí, lo estamos viendo. Ya, perfecto. Este cuadro es la violencia en el Ecuador. Es un evolutivo de muertes violentas en el país de diciembre del 23, aquí está clarito, ¿no? Diciembre del 23 a octubre del 24. ¿Qué ven ustedes aquí? Una caída espectacular de casi el 50%, ¿no es cierto? Entre enero y febrero, Ecuador bajó de 750 muertes mensuales violentas a 400, que igual es un número impresentable, pero bueno, es casi la mitad. Aquí se da la toma de TC y aquí se da el escape de Fito, alias Fito, que ahora parece que ya lo van a atrapar porque electoralmente es un buen negocio. Entonces, imagínate, uno como ciudadano ecuatoriano mira esta cifra y dice, es increíble cómo funcionó la toma de TC, miren, mi Ecuador se está recuperando. Pero ¿qué pasa en abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre? Este cuadro no está completo. Les ofrezco para la próxima, si me invitan, un cuadro de todos los crímenes violentos en el Ecuador hasta diciembre, enero. Es increíble. Ya en enero estamos peor que en enero del 23. El 23 fue el peor año de la historia del Ecuador en violencia, violencia extrema, es decir, crímenes violentos, homicidios, etcétera. Y claro, ahora en octubre, aquí se ve, octubre del 2024, ya estamos casi en 700 otra vez. Y esto en noviembre y diciembre no mejoró. Y en enero siguió empeorando. Entonces, sí, María, a tu pregunta, cualquier pregunta que haya sido que me hayas hecho, sí. La respuesta es sí. La gente aquí vive en una realidad paralela en donde ese cuadro que acabo de enseñar era de no sacarle todavía, pero ese cuadro que acabo de enseñar, para algunas personas en este país, lamentablemente más del 25%, es una buena gestión pública de la seguridad. No poder sostener en el tiempo los crímenes violentos, no poder sostenerlos porque otra vez estamos como empezamos, es un mérito. Y hay gente que les va a premiar con el voto el próximo 9 de febrero. Y lamentablemente somos uno de cada cuatro ecuatorianos en capacidad de ir a las urnas, los que votarán por esta opción. Disculpe, última, ¿usted no cree que esto también sea el resultado del vivir día a día una elección del género? ¿Una elección de qué? Em, Elegir, porque a cierto punto yo creo que habiendo tanta información, elegir de continuar a seguir en ese camino de aceptar determinadas afirmaciones, no sea también un Ujú. resultado de el famoso haber regresado violentamente a vivir el día a día cuando antes había una programación. Es como una especie de resignación, dices. En parte, sí, yo creo que hay de todo un poco.
hay de todo un poco. Estamos lavados del cerebro, nos resignamos, pero también hay el elemento de el shock. Y eso no es menor, porque el presidente sabe perfectamente que cuando él emite el decreto declarando eh, conflicto armado interno, él nos tenía en sus manos, en la palma de la mano, calles y ciudades militarizadas. Evidentemente vamos a tener miedo. Quizás no el mismo miedo de antes, pero ahora si salgo a la calle y veo que hay militares por ahí, hay un bus voy a tener una sensación de que no debería estar así mi calle o estoy en un lugar extraño o a lo mejor me siento seguro, pero también amenazado al mismo tiempo. Y claro, ese estado de shock aquí en el Ecuador es real, es real. Y nos tienen dominados con el miedo. ¿Y de qué ha servido? ¿Cuánto tiempo más el país va a tener que estar militarizado? Por ahí escucho expertos en el tema que dicen, ¿cuánto tiempo van militarizados? Bueno, desde enero o febrero, no sé. Y vamos ya a cumplir un año de un país militarizado, donde es normal ver militares en cualquier esquina, en cualquier lugar. Y eso, normalizar la militarización, eso no puede ser una receta saludable, ni para nuestras mentes, ni para nuestras vidas, ni para nuestros futuros, para nuestros hijos, para nadie, ni para los propios militares, porque esos no están preparados para manejar a la ciudadanía civil porque ¿por qué? Porque ya lo hemos visto, ya quedó más que claro, ¿no? Se les va la mano, desaparecen niños, entre otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, para concluir, tal vez unas palabras finales para nuestra audiencia. Perdón, quiero pedir disculpas por la tos, quiero pedir disculpas por cualquier cosa que haya dicho fuera de lugar y, y por supuesto agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por habernos este, acompañado hoy. De alguna forma les envidio porque yo sé que llevan el Ecuador en el alma, pero para su fortuna no tienen que vivir esto. Y sí, para mí, yo vivo es decir, yo tengo mi vida tranquila, la verdad. Tengo, ¿cómo es que le llamamos? Eh, beneficios. O sea, yo tengo ¿cómo? Una burbuja protectora. Es una burbuja, sin duda. Pero también tengo estas prerrogativas, ¿no? Yo si no me salgo de mi camino, yo sé que no me van a saltar, yo sé que si voy a los lugares donde siempre voy, tal vez voy a estar tranquilo. Sí, a veces voy a un parque o a veces porque esta ciudad es diferente, porque hoy lo que está en peor estado en el Ecuador es la costa. La costa es la que más está sufriendo. Las provincias de la costa están totalmente venidas a menos. En la radio dije el otro día esto y les cuento rapidito la anécdota. Son dos anécdotas y con esto me despido, ¿ya? Son súper rápidas. La una, un amigo de Guayaquil que vive encima en San Borondón, es decir, un sector exclusivo. Y me dice, Quique, Guayaquil ya no es vivible. En Guayaquil sales a comprar el pan y ya no sabes ni si vas a volver, estás arriesgando tu vida. Ni siquiera ir a comprar el pan en Guayaquil es una actividad que te recomiendo. Quiero migrar, sí, quiero migrar, estoy viendo a dónde irme, me decía este amigo en particular. Y otro amigo que le ofrecieron trabajo en Machala, se fue, se entrevistó con la persona que le iba a contratar y al final de la entrevista se enteró que uno de los tres lugares donde esta empresa que le iba a contratar trabaja con oro es de los lobos.
uno de los tres, el más grande, estos plantas de tratamiento, ahí donde manipulan el oro. Uno de los tres, el más grande, es de los lobos, directamente, así. ¿Por qué es de los lobos? Porque ellos les ofrecen protección. Porque si es de los lobos, todo va a estar bien, hay seguridad. Perfecto. Y así, con total normalidad, tenemos un país donde hay un mundo paralelo que no conocemos y esto también va un poco atado a lo que decía María, porque aquí el Ecuador tiene su vida diaria normal, hay gente que ni se entera cómo estamos porque obviamente ni vive en la costa, ni vive en un barrio deprimido, ni tiene necesidades y todo tiene tranquilo, ¿no? Pero, pero hay otro Ecuador que no declara impuestos, hay otro Ecuador que lava dinero, hay otro Ecuador que ni siquiera factura, no hay trazabilidad del dinero y se mueven miles de millones de dólares. Y bueno, pero derrotamos al correísmo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, Quique Vivanco, por Siempre a la orden. compartir su tiempo, sus perspectivas. También queremos disculparnos porque hubieron ciertos ataques digitales a nuestra página, nuestro programa hoy, y tuvimos, este programa va a ser diferido, lo estamos grabando, así que no pudimos proyectarlo directamente, transmitirlo directamente, así que les pedimos disculpas por eso. También, pero también agradecer a nuestro equipo de apoyo, a nuestros voluntarios y a la audiencia aquí presente. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales, políticos, de manera participativa y consensuada. eh, Anunciamos que vamos a tener nuevos programas y que sean pacientes porque en esta época electoral están pasando cosas muy raras, como estamos hablando también de la prensa, bueno, propuestas nuevas de candidatos. Tenemos estos casos particulares de ataques, ¿no? Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestra programación. Muchísimas gracias y hasta la pronta. Hasta pronto. De pronto.